En este problema, se nos pide que encontremos que la ecuación de la función cuadrática en la forma f de x es igual a la cantidad x menos h al cuadrado más k, donde cuando tenemos una función cuadrática en esta forma, h, k es el vértice. También encontraremos la ecuación en la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c para practicar. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo el vértice es el punto más bajo del gráfico porque la parábola se abre. Este punto es el vértice donde el par ordenado es 4,-3. Entonces, debido a que el vértice es 4,-3, sabemos que h es 4 y que es -3. Realicemos la sustitución en la función cuadrática. Esto nos da f de x. Es igual a veces la cantidad de x menos 4 al cuadrado. Y luego más -3 o solo -3. Y ahora para encontrar el valor de a, necesitamos seleccionar otro punto en el gráfico, y luego realizar una sustitución para poder resolver a. Entonces, necesitamos encontrar un punto conveniente en el gráfico donde las coordenadas sean enteros. Por ejemplo, este punto aquí donde el par ordenado es 2,5. Entonces, debido a que el punto 2,5 es un punto en el gráfico, sabemos que f de 2 es igual a 5. Entonces, si f de 2 es igual a 5, podemos sustituir 2 por x, 5 por el valor de la función y luego resolver a. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos 5 es igual a veces la cantidad 2 menos 4 al cuadrado menos 3. Y ahora simplificando, 2 menos 4 es -2. El cuadrado del -2 es positivo 4. 4 veces a es 4a, entonces tenemos 5 iguales 4a menos 3. Para resolver a, agregamos 3 a ambos lados. 5 más 3 son 8, lo que nos da 8 es igual a 4a. Dividimos ambos lados por 4. Simplificando, tenemos un igual a 2. Ahora que sabemos que a es igual a 2, sabemos que la función debe ser f de x. Es igual a 2 veces la cantidad de x menos 4 al cuadrado menos 3. Entonces esta es la función en forma de vértice o la forma f de x es igual a la cantidad x menos h al cuadrado más k. Pero también encontremos la función de esta forma. Para hacer esto, tendremos que cuadrar x menos 4, multiplicarlo por 2 y luego restar 3. Y no hay atajos para cuadrar x menos 4. Escribamos dos factores de x menos 4. Tenemos f de x es igual a 2 veces la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x menos 4 menos 3. Y ahora, para multiplicar los dos binomios, tendremos 4 productos. Distribuímoslas y distribuimos los 4 negativos. Lo que nos da f de x es igual a 2 veces la cantidad de x veces x es al cuadrado, y luego tenemos x veces -4, que es -4x. Pero luego el siguiente producto es -4 veces x, que también es -4x. -4x menos 4x es -8x, dándonos menos 8x. Y luego -4 veces -4 es 16, dándonos más 16 y luego todavía tenemos menos 3 fuera de los paréntesis. Y ahora distribuimos los dos y luego combinamos términos similares. Esto nos da f de x es igual a 2x al cuadrado. Menos 16x más 32 menos 3. Lo que nos da f de x es igual a 2x al cuadrado menos 16x, y 32 menos 3 es 29, lo que nos da más 29. Entonces, dependiendo de su libro de texto, esto a veces se llama forma de vértice o forma estándar. Y esta forma también se puede llamar a veces forma estándar o forma general. De nuevo, depende de tu texto. Espero que hayas encontrado esto útil.